Código Penal venezolano, artículo 61. Nadie puede ser castigado como reo de delito no habiendo tenido la intención de realizar el hecho que lo constituye, excepto cuando la ley se lo atribuye como consecuencia de su acción u omisión. El que incurra en faltas responde de su propia acción u omisión, aunque no se demuestre que haya querido cometer una infracción de la ley. La acción u omisión penada por la ley se presumirá voluntaria, a no ser que conste lo contrario. Artículo 62. No es punible el que ejecuta la acción hallándose dormido o en estado de enfermedad mental suficiente para privarlo de la conciencia o de la libertad de sus actos. Sin embargo, cuando el loco o demente hubiere ejecutado un hecho que equivalga en un acuerdo a delito grave, el tribunal decretará la reclusión en uno de los hospitales o establecimientos destinados a esta clase de enfermos, del cual no se podrá salir sin previa autorización del mismo tribunal. Si el delito no fuere grave o si no es el establecimiento adecuado, será entregado a su familia bajo fianza de custodia, a menos que ella no quiera recibirlo. Artículo 63. Cuando el estado mental indicado en el artículo anterior sea tal que atenúe en alto grado la responsabilidad, sin excluirla totalmente, la pena establecida para el delito o falta se rebajará conforme a las siguientes reglas. 1. En lugar de la de presidio, se aplicará la de prisión, disminuida entre 2/3 y la mitad. 2. En lugar de la de prisión, se aplicará la de arresto, con la disminución indicada. 3. Las otras penas divisibles se aplicarán rebajadas por mitad. Artículo 64. Si el estado de perturbación mental del encausado en el momento del delito proviene de la embriaguez, se seguirán las siguientes reglas. 1. Si se probare que con el fin de facilitarse la perpetración del delito o preparar una excusa, el acusado había hecho uso del licor, se aumentará la pena que debiera aplicársele de 1/5 a 1/3, con tal que la totalidad no exceda del máximo fijado por la ley a este género de pena. Si la pena que debiera imponérsele fuere la de presidio, se mantendrá esta. 2. Si resultare probado que el procesado sabía, y era notorio entre sus relaciones, que la embriaguez le hacía provocador y pendenciero, se le aplicarán sin atenuación las penas que para el delito cometido establece este código. 3. Si no probada ninguna de las dos circunstancias de los dos numerales anteriores, resultare demostrada la perturbación mental por causa de la embriaguez, las penas se reducirán a 2/3, sustituyéndose la prisión al presidio. 4. Si la embriaguez fuere habitual, la pena corporal que deba sufrirse podrá mandarse cumplir en un establecimiento especial de corrección. 5. Si la embriaguez fuere enteramente casual o excepcional, que no tenga precedente, las penas en que haya incurrido el encausado se reducirán de la mitad a 1/4 en su duración, sustituyéndose la pena de presidio con la de prisión. Artículo 65. No es punible 1. El que obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio o cargo, sin traspasar los límites legales. 2. El que obra en virtud de obediencia legítima y debida. En este caso, si el hecho ejecutado constituye delito o falta, la pena correspondiente se le impondrá al que resultare haber dado la orden ilegal. 3. El que obra en defensa propia de su propia persona o derecho, siempre que concurran las circunstancias siguientes. A. Agresión legítima, por parte del que resulta ofendido por el hecho. B. Necesidad del medio empleado para impedirla o repelerla. C. Falta de provocación suficiente, de parte del que pretenda haber obrado en defensa propia. Se equipara a la legítima defensa el hecho con el cual el agente, en el estado de incertidumbre, temor o terror, traspasa los límites de la defensa. D. El que obra constreñido por la necesidad de salvar su persona o la de otro de un peligro grave o inminente, al cual no haya dado voluntariamente causa y que no pueda evitar de otro modo. Artículo 66. El que traspasare los límites impuestos por la ley en el caso del numeral 1 del artículo anterior y por la autoridad que dio la orden en el caso del numeral 2 del mismo, y el que se excediere en la defensa o en los medios empleados para salvarse del peligro grave e inminente, haciendo más de lo necesario, será castigado con la pena correspondiente, disminuida desde 1 a 2/3. La pena pecuniaria se aplicará con disminución de la mitad.
Artículo 67. El que cometa el hecho punible en un momento de arrebato o de intenso dolor, determinado por injusta provocación, será castigado, salvo disposición especial, con la pena correspondiente disminuida de 1/3 hasta la mitad, según la gravedad de la provocación. Artículo 68. Cuando alguno, por error o por algún otro accidente, cometa un delito en perjuicio de persona distinta de aquella contra quien había dirigido su acción, no se le imputarán las circunstancias agravantes que dimanen de la categoría del ofendido o lesionado o de sus nexos con éste, pero sí las que habrían disminuido la pena del hecho si lo hubiera cometido en perjuicio de la persona contra quien se le dirigió su acción. Artículo 69. No es punible el menor de 12 años en ningún caso, ni el mayor de 12 y menor de 15, a menos que aparezca que obró con discernimiento. El tribunal tomará las medidas que considere oportunas respecto de la educación del menor irresponsable, el cual será mantenido en adecuado establecimiento de educación o en casas de familia de responsabilidad. Artículo 70. Si el mayor de 12 años y menor de 15 fuere declarado responsable, la pena correspondiente al hecho punible se convertirá en arresto, si fuere de presidio o prisión con disminución de la mitad. Asimismo, se disminuirán por mitad las otras penas y todas las que estuviere sufriendo cesarán al cumplir los 21 años. Artículo 71. El que cometiera un hecho punible siendo mayor de 15 años, pero menor de 18, será castigado con la pena correspondiente disminuida en 1/3 parte. Artículo 72. No se procederá en ningún caso contra el sordomudo que al cometer el hecho punible no hubiere cumplido los 15 años, pero si fuere mayor de esta edad y menor de 18, se aplicarán las disposiciones del artículo anterior, si obró con discernimiento, si no, se le declarará irresponsable, pero el tribunal dictará las medidas que estime conducentes respecto a su educación hasta que cumpla los 21 años. Causa legítima o insuperable. Artículo 73. No es punible el que incurra en alguna omisión, hallándose impedido por causa legítima o insuperable. Atenuantes. Artículo 74. Se considerarán circunstancias atenuantes que, salvo disposiciones especiales de la ley, no dan lugar a rebaja especial de la pena, sino a que se las tome en cuenta para aplicar esta en menos del término medio, pero sin bajar del límite inferior de la cual al respectivo hecho punible asigne la ley la siguiente. 1. Ser el reo menor de 21 años y menor de 18 cuando cometió el delito. 2. No haber tenido el culpable la intención de causar un mal de tanta gravedad como el que produjo. 3. Haber precedido injuria o amenaza de parte del ofendido cuando no sea de tal gravedad que dé lugar a la aplicación del artículo 67. 4. Cualquier otra circunstancia de igual entidad que a juicio del tribunal aminore la gravedad del hecho. Mayor de 70 años. Artículo 75. Al que ejecuta un hecho punible siendo mayor de 70 años, no se le impondrá pena de presidio, sino que en lugar de esta y de la prisión se aplicará la de arresto que no excederá de 4 años. Artículo 76. En el caso del artículo anterior, pueden disponerse las mismas medidas previstas en la parte final del artículo 62, en lugar de aplicarse la pena de arresto aún después que ésta se estuviere cumpliendo. Agravantes. Artículo 77. Son circunstancias agravantes de todo hecho punible las siguientes. 1. Ejecutarlo con alevosía. Hay alevosía cuando el culpable obra a traición o sobre seguro. 2. Ejecutarlo mediante precio, recompensa o promesa. 3. Cometerlo por medio de inundación, incendio, veneno, explosión, varamiento de nave, avería causada de propósito, descarrilamiento de locomotora y por medio del uso de otro artificio que pueda ocasionar graves estragos. 4. Aumentar deliberadamente el mal del hecho, causando otros males innecesarios para su ejecución. 5. Obrar con premeditación conocida. 6. Emplear astucia, fraude o disfraz. 7. Emplear medios o hacer concurrir circunstancias que añadan la ignominia a los efectos propios del delito. 8. Abusar de la superioridad del sexo, de la fuerza, de las armas, de la autoridad o emplear cualquier otro medio que debilite la defensa del ofendido. 9. Obrar con abuso de confianza. 10. Cometer el hecho punible aprovechándose del incendio, naufragio, inundación
u otra calamidad semejante. 11. Ejecutarlo con armas o en unión de otras personas que aseguren o proporcionen la impunidad. 12. Ejecutarlo en despoblado o de noche. Esta circunstancia la estimarán los tribunales atendiendo a las del delincuente y a los efectos del delito. 13. Ejecutarlo en desprecio o en ofensa de la autoridad pública o donde ésta se halle ejerciendo sus funciones. 14. Ejecutarlo con ofensa o desprecio del respeto que por su dignidad, edad o sexo mereciere el ofendido o en su morada cuando éste no haya provocado el suceso. 15. Ejecutarlo con escalamiento. Hay escalamiento cuando se entra por vía que no es la destinada al efecto. 16. Ejecutarlo con rompimiento de pared, techo o pavimento, o con fractura, entendiéndose por esta toda fuerza, rotura, descomposición, demolición, derribo o agujeramiento de paredes, terrenos o pavimentos, puertas, ventanas, cerraduras, candados u otros utensilios o instrumentos que sirvan para cerrar o impedir el paso o la entrada y de toda especie de cerraduras, sean las que fueren. 17. Ser agraviado cónyuge del ofensor o su ascendiente o hermano legítimo, natural o adoptivo, o cónyuge de estos, o ascendientes, descendientes o hermano legítimo de su cónyuge, o su pupilo, discípulo, amigo íntimo o bienhechor. 18. Que el autor, con ocasión de ejecutar el hecho y para prepararse a perpetrarlo, se hubiere embriagado deliberadamente, conforme se establece en el numeral 1 del artículo 64. 19. Ser vago el culpable. 20. Ser por carácter pendenciero. Artículo 78. Las circunstancias enumeradas en el artículo anterior se tendrán en cuenta para el cálculo de la pena que ordena el artículo 37 en su primera parte, pero pueden dar lugar a la aplicación del máximum y también a un aumento excepcional que exceda el extremo superior de los 2 que al delito asigne la ley, cuando ésta misma disponga especialmente que en la concurrencia de alguna o algunas de dichas circunstancias se imponga una pena en su máximum o se la aumente en una cuarta parte. Artículo 79. No producirán el efecto de aumentar la pena las circunstancias agravantes que por sí mismas constituyeron un delito especialmente penado por la ley, expresado al describirlo o penarlo, ni aquellas de tal manera inherentes al delito que, sin su concurrencia, no pudieran cometerse.